Les veo que salen de clases de física, ¿verdad? Sí, está feo. Denme un segundito. A ver, ahí está. Lo de los ejercicios y situaciones así queda hasta donde se vio, ¿sí? Cualquier lección prueba hasta donde se vio. Entonces, vamos con el capítulo 1, ya lo que es electrónica automotriz. Lo que tenemos es acerca de los sensores. Vamos a ver ahora acerca de todo lo que son sensores, ¿sí? Espero no estén muy cansados y por favor participen en la clase. Entonces, como contenido tenemos los conceptos, definición, empleo en el automóvil, la clasificación, sensores de posición, potenciómetros de plato sonda, sensores de plato sonda, sensores de posición de la mariposa de aceleración, sensores del nivel de combustible, sensores de ángulo del volante de dirección, sensores de presión micromecánicos. Señores, para todos, ¿qué entendemos de sensores? ¿Para qué sirve un sensor en el vehículo? ¿Por qué los vehículos tienen sensores? Para activar los diferentes mecanismos, puede ser ingeniero, ¿Cuáles son esos mecanismos? puede ser donde va la mariposa de aceleración para la entrada de aire. Ya, ¿qué mecanismo? Para usted me dice para activar mecanismos en la mariposa de aceleración, ¿qué mecanismo va? ¿O por qué me dice mecanismo? Está bien lo que dice, la mariposa de aceleración tiene un sensor, el TPS, Sensor sí. MAC o MAF, creo que era, no me recuerdo el nombre, ingeniero. Ya, sensor MAF, sí. Los demás compañeros, ¿qué saben de sensores o qué han escuchado? ¿O por qué dicen cambiemos el sensor a su vehículo? Porque puede presentar diferentes fallas. ¿Cuáles son esas fallas, señor Oscar? O sea, más o menos, ingeniero, no puede estar rindiendo al 100% el motor, puede ser como el sensor de oxígeno. Bueno, tengo entendido que cuando falla el sensor de oxígeno no, no hay una buena mezcla en, no hay una buena mezcla en el combustible y aire. Bueno, según tengo entendido yo, es ingeniero. Está bien, usted dice que el sensor de oxígeno, está bien, sí, el sensor de oxígeno sensa el oxígeno que sale del tubo de escape, o sea, la mezcla aire-combustible tiene que ser una mezcla estequiométrica, pero para que esta mezcla hay sensores antes de eso, señor Loaiza, o sea, no siempre falla eso, o sea, no piense que si es que el vehículo tiene ese problema es sensor de oxígeno, no siempre, sí, no siempre. Antes de eso hay más sensores que hacen trabajar inyectores, hacen trabajar bobinas y así. Señores, los demás, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Un sensor no es un dispositivo que nos permite detectar fallas o averías dentro de nuestro motor, o puede ser en nuestro sistema de transmisión, entre otras cosas. Mm, Los sensores no sirven para detectar fallos, la verdad. Eh, Dicen también tal vez puede ser para activar o desactivar algún mecanismo. sí, por ahí va, sí, para eso sirven, la verdad, para activar o desactivar. Sí, por ahí va. Dicen como ser, ahora por cada funcionamiento tenemos un sensor en nuestro vehículo. Entonces, un sensor funciona con todos, todos los funcionamientos de nuestro carro. Entonces, Señora Robo está levantando la mano. Sí, ingeniero, los sensores son también pues, llamados, son dispositivos o componentes electrónicos de un carro, de un vehículo, o sea, que también nos sirven para monitorear y mandar señal del sensor a la eco para que pueda funcionar normalmente un vehículo. Para mí, pues, eso tengo entendido, ingeniero.
Está bien, va por ahí, señor Arrobo. La función del sensor es censar, sí, así, simplemente así, la redundancia es así, sensa, cualquier, en este caso, como estamos hablando, sensores de posición, sí, un CKP, posición del árbol del cigüeñal, perdón, CKP, posición del cigüeñal, sí, que lo que hace es censar la posición que tiene el cigüeñal y actúa. Sí, van a actuar diferentes actuadores. Los actuadores sirven para actuar. Un actuador vendría a ser un sensor de temperatura, sí, un sensor de temperatura que actúa para poder prender un electroventilador, por ejemplo, sí. Este sensor, este actuador, manda señal a la ECU, a nuestra unidad de control electrónica, que viene a ser nuestra computadora. Deme un minuto. Aquí tenemos una ECU, sí, aquí tenemos una ECU, una unidad de control electrónica abierta 100, tiene dispositivos electrónicos, tiene sensor, tiene transistores, tiene diodos, tiene resistencias, sí. Denme un segundo. Sí. De memorias, no sé si le ven ahí, sí. Dentro de esto, lo que hace, ¿qué es lo que hace? Un actuador manda una señal. La computadora la recibe, nuestra ECU la recibe y esa señal la hace que nuestro sensor en ese momento, sí, reaccione y manda un tipo de señal, puede ser negativa, sí, por lo general son señales negativas de la ECU hacia un sensor, ¿sí? Y los actuadores, en este caso, un inyector comienza a inyectar, sabe cuando usted pisa la mariposa de aceleración, en qué posición está, y según las revoluciones del motor, según un CKP, un CMP, según eso, todos estos componentes, un MAP, toda esta información la recepta la computadora y ¿qué es lo que hace? Envía mayor combustible, ¿sí? Hay mayor entrada de aire hacia la mezcla, necesita mayor combustible. ¿Sí? Y lo que decía el señor Oscar, esta mezcla combustible, el sensor de oxígeno la analiza y detecta y dice, está buena, está mala, está rica, está pobre, ¿sí? Eso más o menos es un sensor. Entonces tenemos una idea para poder comenzar la clase de qué es un sensor, ¿sí? Aquí nos dice que un sensor es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud física y transformarla a otra magnitud generalmente eléctrica. ¿Sí? ¿Como cuál sensor? Recibe una señal física y la transforma en eléctrica. ¿Qué es lo que dice? Estos dispositivos se componen de componentes pasivos como, a ver, este dispositivo de componentes pasivos como resistencias variables, tiene resistencias variables, ¿sí? PTC, NTC, LDR, ¿sí? Componentes de las resistencias variables. En general, todos aquellos componentes que varían su magnitud en función de algún fenómeno físico. ¿Cuál? Ya, disculpará. ¿Sí? ¿Cómo cuál? ¿Qué sensor? ¿Sí? ¿Qué sensor? A ver, dígame, No, ¿qué señor. sensor tiene una magnitud física y la transforma en eléctrica? La mayoría de todos. ¿Cuál? Ingeniero, no va ahí el CKP actuando así de CKP, manera. ¿cuál es la magnitud física, señor Arrobo? Y ya sabemos que la transforma en una señal eléctrica por medio de la computadora. Perdón, Inge. ¿Cuál sería la magnitud física? La magnitud física, pues sería que son actuadores directos. ¿Cómo funciona el CKP, señor Arrobo? ¿Qué es lo que hace el CKP? El CKP es el que, obviamente, es el que manda la señal a los inyectores para que hagan las propulsiones, juntamente con el CMP para que haga la inyección. Parte de la inyección, parte de esos dos sensores son parte de hacer la inyección. El CKP básicamente va conectado cerca de una polea del cigüeñal con un dentado. ¿Sí? Estos sensores tienen un dentado, esta polea tiene un dentado
donde en una parte puede ser que está cortada, si no hay un diente, entonces cuenta cuántas vueltas ha dado. En ese lapso de una señal, una vuelta. Corta la señal, otra vuelta, ¿sí? Con el transcurso de la clase vamos a ir viendo este tipo de señales de cada uno de tus sensores para poder diagnosticar y revisar cómo es una señal verdadera y cómo es una señal falsa dentro de un fallo de un vehículo, ¿sí? Podemos hablar de un MAF con F, ¿sí? Flujo de aire. MAF con F, flujo de aire, y MAP con P, presión de aire. ¿Sí? Estos dos sensores por lo general van en la entrada de admisión del vehículo. ¿Qué es la señal física en estos dos sensores? Es la presión atmosférica en el caso del sensor MAP, y el MAF viene a ser el flujo de aire, ¿sí? La corriente de aire que circula por nuestro múltiple de admisión. Entonces estos sensores transforman esta señal en una magnitud, se podría decir eléctrica, así que esto va a variar todos los componentes. Todos estos sensores reemplazan estos sensores los necesitamos para hacer una inyección electrónica, básicamente, ¿sí? Por eso tuvieras un carburador, ustedes saben que es un carburador, simplemente se conecta y según lo que se abre, inyecta el combustible. Entonces, para tener una inyección electrónica necesitamos estos sensores. Para que haya una inyección necesitamos, aparte del MAF, CKP, CMP, TPS, BSS, infinito número de sensores que existen para poder determinar lo que es qué cantidad de combustible necesita el vehículo en ese momento. ¿Preguntas hasta ahí, señores? ¿Preguntas, dudas? Preguntarán, si necesitamos que pregunten, necesitamos que actúen aquí en la clase. Esto de los sensores también, ahí en el tablero también le sale cuando está mal un sensor, ¿verdad? Sí, hay un indicador, sí, un testigo de que hay un problema dentro de un sensor. Se llama check engine. Se prende el check engine, es un problema de algún sensor. ¿Cómo revisamos estos problemas? ¿Cómo sabemos qué sensor es o cómo sabemos por qué se nos prendió el check engine? Pregunta para todos. Por medio de un escáner, ingeniero. Lo más factible, un escáner, y lo más fácil. Hay más métodos para poder diagnosticar. Puede presentar fallas el vehículo, ingeniero. Si está prendido el check, a veces no presentan fallas tampoco, señor Pues, Loaiza. bueno, yo he visto que cuando han prendido el check engine, el vehículo pierde fuerza, no desarrolla bien. Sí, es verdad, pero no siempre, señor Loaiza, sí, no siempre. Hay a veces códigos guardados y el check está prendido. Hay veces el código del ABS, de los ABO, siempre pasa prendido. Sabrá Dios por qué. O sus mecánicos por qué. Nosotros como mecánicos por qué. Porque siempre pasa prendido, ¿sí? ¿Cómo más podemos diagnosticar? ¿Cómo más nosotros como técnicos tenemos? Si ven aquí en la foto, justo está nuestra computadora, tal cual. ¿Se ven? Miren, ¿qué más podemos hacer como técnicos? Yo como técnico no tengo un escáner, pero si tengo un sensor, un check engine prendido, ¿cómo sé qué sensor es el que está dañado? Señores, para todos. El sensor MAP o el otro que dijo, MAP. Usted, señor Loaiza, ¿no? Sí. No es así, señor Loaiza, la verdad. No puede darme un diagnóstico así. Y yo sí les he dicho que no se dan los diagnósticos así. ¿Qué más puede ser? ¿Cómo puedo yo determinar? No tengo un escáner en mi taller. No tengo un escáner, pero tengo que arreglar el carro. Pues no voy a perder de ganar ese dinero. Podría ser una idea, ¿no? Señor Arroba, ¿usted cómo determina qué sensor está dañado? Usted tiene mecánica. Primeramente, ingeniero, pues hay que ir chequeando sensor por sensor para ver dónde determinar la. ¿Cómo chequea sensor por sensor? ¿Cómo chequea, señor Arroba? Por ejemplo, ahí en el caso, en el cuerpo de aceleración, ahí tenemos el IAC, la válvula IAC. La IAC, ya muy bien. También también hace marcar el check engine. Sí. A veces cuando se queda pegada la aguja del Se queda solenoide. abierto, sí, tiene toda la razón, no cierra el flujo, deja pasar mucho aire y el carro se acelera. Pasa mucho flujo de aire, también se prende el check.
También Eh, se prende cuando tenemos averiaduras en las bobinas, algún cable ¿Qué carro, sulfatado del, qué carro don Arrobo se le ha prendido y le ha dicho que la bobina está dañada? ¿Por en qué dice el, eso? en el aveo. A los sabeos, ya, muy bien. Una manera, está bien lo que dice el señor Arrobo, sí, por lo general, nosotros como técnicos, todos ustedes y todo el mundo, si no tiene un escáner en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos un check prendido, revisar, ejemplo, a todos los sensores que podamos ver en ese momento, solo revisarlos, tal vez no esté conectado, tal vez esté zafado, tal vez esté arrancado, sulfatado, infinito número de cosas podría ser una alternativa, sí, bueno, saqué el cable, lo conecté, se apagó el check, ya el carro funciona, suerte, pero ¿por qué? Sí, no vamos a dejar ahí el vehículo. Otra manera muy interesante es con un multímetro, ¿sí? Podemos saber que cada sensor recibe señal de 5 voltios y revisar el voltaje de esos sensores, ¿sí? Y revisando. Si nuestro sensor, si aceleramos, nuestro sensor MAP o MAF va a sube la presión, ¿sí? Sube el flujo, eh, va a subir el voltaje, ejemplo. O un osciloscopio. En este caso vamos a recibir la señal directa del sensor. ¿Cómo sabemos qué señal está bien o está mal? Sabiendo primeramente cómo funciona el sensor, qué tipo de sensor es y cómo es la gráfica de esta señal, ¿sí? Sea una gráfica senoidal, sea una gráfica cuadrada, indiferentemente del sensor y cómo funciona y cómo tiene que variar, ¿sí? Hasta ahí está súper bien, ¿no? Está claro lo que estamos conversando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Escucho. y para comprobar con el multímetro a los sensores estos, cuántos voltios tienen que entrar en cada sensor. Por ejemplo, los actuadores directos tenemos entendido que entran los 12 voltios y en los otros que son así, que no son actuadores directos. Ya, un sensor, el señor Arroba, funciona con señal, 5 voltios y tierra. Por lo general tienen 3 entradas, 2, 5, 6, indiferentemente de las entradas que tenga, ya varía el funcionamiento de cada uno de ellos. Entonces, el sensor que tenga 5, 3, 4, tiene que identificar la entrada de 5 voltios, ¿sí? La señal que le entre voltaje, en este caso 5 voltios, que tenga una buena tierra y que la señal por lo general es negativa. En este caso, usted tiene que ver si es que de la computadora muchas veces el sensor no vale, pero lo que no está botando señal es la computadora. Sí, no sé si le ha pasado. Entonces, usted con el multímetro tiene que medir, identificar cada uno de los cables, cada uno de los pines en este caso, y ver qué voltaje tiene conectado. Si me entiende, usted intercepta la línea, ejemplo, este es el cable que va conectado aquí al sensor, tiene 2 entradas. ¿Qué es lo que hacemos? Pinchamos, hay unas pinchas específicas para eso, sino una aguja o de esos que usan los costureros, ¿sí? Se pincha ahí y se toca y con el multímetro revisamos, ¿sí? Cuando vayamos a prácticas o dentro de clase vamos a ver si podemos realizar este tipo de actividades, ¿sí? Pero básicamente es así, señor Arrobo. O en el caso de otros componentes se mide resistencias. En el caso de, póngase de un inyector, usted mide una resistencia, ¿sí? Eh, les voy a mandar a hacer un comprobador, ¿sí? Para ver las pulsaciones del inyector, ver cómo va pulsando. No sé si me hago entender. Está prendido un LED. Usted está el carro prendido, el LED está de esta manera, parpadeando. Si usted acelera, va a parpadear más rápido, ¿sí? Entonces, esto usted se puede dar cuenta que si es que con esto puede comprobar que el inyector no funciona, se queda encendido, no tiene resistencia ya. Y en fin, un número de cosas. No sé si le contesté, señor Arrobo, la pregunta con el multímetro. No, sí, sí está bien, ingeniero, gracias. Por ahí va, ¿no? Sí. Necesitamos de ley la práctica. Entonces, aquí tenemos que los sensores son los dispositivos encargados de monitorear las condiciones de operación del vehículo, enviando información a la ECU, ¿sí? Y para activar actuadores según las condiciones del motor. Entonces aquí tenemos una imagen súper clara, tenemos un CKP, tenemos un sensor de detonación, tenemos aquí un sensor de temperatura, tenemos aquí, que será un sensor de oxígeno, este también parece ser un sensor de oxígeno, y un TPS de las
un BCS de la mariposa de aceleración. ¿Qué es lo que dice? Estos mandan la señal a la computadora y los actuadores en ese momento actúan. Viene a ser un inyector, una bobina, un cuerpo de unas bobinas individuales, ¿sí? Un cuerpo de bobinas. Y aquí tenemos los CRDI, ya los inyectores de vehículos diésel y la IAC, ¿sí? Entonces, según cómo aceleremos, esta IAC se va a abrir o a cerrar, ¿sí? Tenemos como actuador, es un dispositivo mecánico cuya función es proporcionar movimiento o fuerza hacia otro sistema según la señal captada desde un sensor, ¿sí? Entonces tenemos como actuadores en esta parte y los sensores en esta otra parte. Tenemos que la fuerza que provoca el actuador proviene de tres fuentes posibles: presión neumática, presión hidráulica y fuerza motriz eléctrica, ¿sí? Motores eléctricos o solenoides. Hay sistemas de aceleración electrónica, como ustedes saben, no tiene ya el cable, simplemente se va abriendo según la carga o descarga que se le dé. Sí, va a comenzar a subir, a abrir la aleta o a bajar según nuestra posición en el pie el momento de acelerar. Entonces, ¿qué tenemos aquí, señores? Como un actuador, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es esto, señores? Lo que estoy señalando. Inyectores, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que dice? Módulo de encendido. Tenemos la válvula de control de marcha mínima, ¿sí? Tenemos el solenoide de control de vacío de la válvula de recirculación de gases, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a esta, señor Arro? ¿La cual dice Inge? El canister, ¿no? Canister, ¿verdad? Sí. Sí. Ya, solenoide de control de vacío de encendido de evaporación, ¿sí? Tenemos solenoides de control de vacío de la inyección del aire. En esta parte tenemos lo que son los sensores, ¿sí? Los medidores. Tenemos sensor de presión absoluta, ¿sí? El sensor de temperatura del motor, sensor sensor de temperatura, sensor de velocidad del motor, ¿sí? Sensor de oxígeno, en este caso, sensor de recirculación de gases, en este caso, sensor de mariposa de aceleración y sensor de control, perdón, solenoide, ya este es del otro lado, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunos sensores y los vamos a ver y los vamos a identificar dentro de nuestros vehículos, ¿sí? Por lo general, hay vehículos que tienen el sensor MAF y el MAP en un solo cuerpo, ¿sí? En un solo cuerpo, y eso debemos poder identificar. Por lo general, todos los vehículos tienen los mismos sensores, ¿sí? O sea, tienen un sensor CKP, un CMP. Otros no tienen, ejemplo, el CMP, ¿sí? El que va en el árbol de levas, pero sí tienen un CKP. ¿Qué más tienen? Todos tienen los mismos sensores, ¿sí? No varía mucho en este sentido. De la mariposa aceleración, indiferentemente del modelo, si es que es nuevo, es aceleración electrónica. Si ya no es por cable, varía, como les digo, dependiendo de la posición del pedal de aceleración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Dudas? Ya. Entonces tenemos la clasificación de los sensores. Tenemos magnéticos, ¿sí? Este tipo de sensores basan su funcionamiento en el fenómeno electromecánico, electromagnético, es decir, la relación que existe entre el magnetismo y la electricidad, ¿sí? Aplicaciones de este tipo de sensores es básicamente en el régimen de velocidad, ¿sí? El sensor de velocidad, ¿dónde viene ubicado, señores? En la caja de En cambio. la caja de velocidades, ingeniero. Caja de velocidad, sí, en la caja de velocidad sí que lo que dice va conectado, es magnético, me imagino que tiene la caja dentro. ¿Qué tiene la caja dentro para medir? Que es por lo general, se enrolla, ¿sí? Se embona con algo y para poder girar, ¿sí? Pero dice que muchas veces puede ser magnético, entonces en este caso, según las vueltas, como les dije, según las vueltas que dé, va a ir sensando esta rueda dentada, ¿sí? Y según donde ya no sense un diente, ejemplo aquí, este diente no fuera así, estuviera aquí plano, entonces el sensor se da cuenta que aquí es una vuelta.
aquí hace otra vuelta, aquí hace otra vuelta y sucesivamente, ¿sí? Entonces, la clasificación de los sensores, tenemos que las aplicaciones de este tipo de sensores son de contacto red, ¿sí? Reciben la señal o se activan y se unen, ¿sí? Se unen y pasa la corriente. Otras funciones son sensores de campo magnético, ¿sí? Que magnético dice una brújula, el sistema de navegación por satélite GPS, ¿sí? Que también usan un campo magnético. Entonces tenemos los sensores de tipo Hall, ¿sí? Se basan en el denominado efecto Hall, que se produce cuando un cierto tipo de semiconductor, al ser recorrido por una corriente o sometido a un campo magnético, genera en en sus extremos una diferencia de potencial. Si es que ya nos dice que es un sensor de efecto Hall, tenemos que darnos cuenta que un CKP, ¿sí? Un CKP es un sensor de efecto Hall. Y la señal, por lo general, de los sensores de efecto Hall, en un ratito para ver si puedo, es cuadrada, ¿sí? Vamos a ver de este tipo. Nosotros si no tenemos un escáner, pero si tenemos ¿cómo se llama? Un osciloscopio, tenemos que revisar la señal. Si vamos a revisar el efecto, si deducimos que el CKP está fallando, sí, tenemos que tener una señal de este tipo. ¿Sí? Muchas veces varía, ¿sí? Por el tiempo, ¿sí? Y el voltaje, ¿sí? Pero la señal puede ser así, más pequeñita. No es que no sea la señal adecuada. Simplemente la señal tiene que ser cuadrada, así como la estamos viendo. No tiene que ser senoidal, ¿sí? De este tipo. Varía, les digo, ya sea en este caso el voltaje, los miliamperios y el tiempo que lo estamos tomando, según cómo nosotros programemos nuestro equipo de diagnóstico, ¿sí? Esta es una señal de tipo Hall, una señal cuadrada. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señores? Ya. Acerca de la clasificación así de los sensores, tenemos la... Ayúdenos con la lectura, compañeros. ¿Algún compañero que nos ayude con la lectura? Ya que no se aburran, ya que vienen cansados de la otra clase. Las cualidades del sensor Hall posibilitan que puedan utilizarse para un gran número de aplicaciones donde se requiere una respuesta rápida y perfectamente cuadrada. Aplicaciones. Transmisor de aceleración transversal en el sistema electrónico de estabilidad programada, ESP. Detección del nivel del vehículo para proceder a la nivelación de la altura. Regulación de la posición de los faros de tipo xenón. Condiciones eléctricas. La conductividad define la facilidad con la que circula la corriente por una sustancia cuando se haya sometida a determinadas condiciones físicas. Termoeléctricos. El aumento de temperatura dilatada los cuerpos y en el caso de los metales, modifica su resistencia eléctrica. Esa característica es el fundamento de las termoresistencias, sensores cuya variación de resistencia guarda proporción con la temperatura a la que se están sometidas. Ya. Los termoeléctricos, como por ejemplo el sensor de temperatura. Si nosotros al sensor le sacamos y le damos calor, ¿ustedes qué piensan que pasa? ¿Cómo podemos comprobar que el sensor está dañado o está en buen estado? Le sacamos con el multímetro, como le estaba diciendo al señor Robosi, cogemos una vela, le damos temperatura a un encendedor, ¿sí? Y medimos cómo aumenta ¿qué va a aumentar? ¿O va a disminuir la resistencia? ¿Qué pasa, señores? ¿Qué piensan que va a pasar?
ejemplo, este es nuestro sensor de temperatura y yo le pongo calor, ¿sí? Estoy calentándole y en las terminales estoy con el multímetro revisando que la resistencia suba o baje. Tienen que subir. ¿Suba? Perdón. Sube, ingeniero. Sí, por lo general suben, sí, por lo general tiene que subir, sí, por lo general suben, va aumentando la resistencia por este efecto de temperatura. Muchas maneras de comprobar los sensores, como les digo. Tenemos sensores también fotoeléctricos que dice que son varios tipos de elementos sensibles a diferentes formas de radiación luminosa, visibles, infrarrojos, ultravioletas, etc. ¿Qué sensor vendría a ser aquí? ¿Qué sensor usaríamos? ¿Dónde tenemos un sensor de este tipo en el vehículo? Perdón, aquí los de conductividad, sí, lo que dice la conductividad define la factibilidad con la que circula la corriente una sustancia cuando se haya sometida a determinadas condiciones físicas, ¿sí? Puede ser aquí lo que le estaba diciendo el sensor MAP o el sensor MAP, ¿sí? Por lo general. Aquí ya vimos que es un sensor de temperatura y aquí ¿cuál podría ser? Un fotoeléctrico. Les pongo, por ejemplo, les pongo el del AVE, el de los airbags, el sensor del airbag. ¿Cuál otro podría ser un sensor de este tipo? ¿Cuál más? ¿Cuál han visto ustedes? Nuevas tecnologías tiene, o sea, los vehículos nuevos. No sé si han Inge, ese visto. poquito que tiene cuando se activa el bloqueo del vehículo, ¿no sería otro tal vez? Explíqueme, ahí sí me cogió, no le entendí. Bloqueo del vehículo, qué poquito cómo es, no sé. Pero hay un foquito que está ubicado al lado lateral izquierdo. Cuando se activa el bloqueo del vehículo, o sea, como que, ¿cómo le digo? Es como un foquito LED más o menos. Es el de la alarma, ese que está parpadeando. Ese me dice. Sí, sí, Inge, exactamente ese. Es el de la alarma, es el de la alarma. Es un foquito, sí, puede ser este de aquí. Sí, nos indica que el vehículo está bloqueado. Sí, está bien. Está bien el ejemplo. ¿Qué otros, señores? ¿Ustedes qué otros se imaginan? No sé si han visto los autos Tesla, los vehículos Tesla. No sé si han visto los vehículos modernos, tienen sensores por todo lado. Ustedes abren una puerta y si hay un árbol, hay algo, o está el carro muy pegado a la puerta, se abre diferentemente. No sé si han visto. Entonces hay sensores de posición, ¿sí? Sensores de proximidad. Cuando ustedes ponen el retro, hay unos vehículos que pitan, ¿sí? Según cómo se va acercando, va pitando más fuerte, ¿sí? El pitido es un poco más rápido. En este caso, en este ejemplo. Los piezoeléctricos, ¿qué es lo que nos dice? ¿Nos ayuda con la lectura algún compañero? ¿Ayuda con El la lectura, efecto por favor? piezoeléctrico consiste en la aparición de una polarización eléctrica en un material al deformarse bajo la acción de una fuerza. Dígame. Clasificación de los sensores. Determinados cristales naturales, cuarzo o sintéticos, tienen una disposición Disposición. atómica tal que cuando son sometidos a una fuerza de compresión, su estructura se deforma de tal modo que las cargas eléctricas, electrones y protones, se desplazan en sentido opuesto, perdiendo su equilibrio natural, lo que le hace surgir una diferencia de tensión entre una cara y otra. Ya. Un ejemplo de estos sensores es el sensor de detonación de los vehículos. Por lo general, estos sensores yo les he visto más a las camionetas, a las Toyotas, a las Vigo, a las Hilux. Tienen en la parte de delante un sensor de este tipo, déjenme ver. De ese tipo. ¿Se ven aquí? Lo que estoy señalando. Está puesto ahí en el block motor. Está puesto, está atornillado. Simplemente así funciona. Según las detonaciones, lo que siente
al momento de las detonaciones. Tenemos sensores ultrasonido, ¿sí? Los ultrasonidos se definen como los sonidos cuya frecuencia de vibración es superior al límite perceptible por el oído humano. Para generar ultrasonidos se utiliza un transmisor que resuena a una elevada frecuencia, por encima de los 40 kHz. Y cuando el receptor capta la vibración, emite una señal eléctrica. ¿Vehículo donde tenemos este tipo de sensor? En el de proximidad. Sí, sí, está bien. Es lo mismo, parecido a lo que estábamos viendo. ¿Sí? Un sensor de proximidad. ¿Sí? Esta es la pared. En este caso, este viene a ser la pared y este viene a ser nuestro vehículo que está acercándose. Pues cuando ahorita una señal, la recepción, lo que es de blanco, lo detecta y según eso se determina qué tan cerca usted está de pegarse a la pared, en este caso, ¿sí? Entonces aquí tenemos los sensores de posición del cigüeñal o crash map, sí, posición, sensor de posición del árbol de levas, CMP. Entonces, como CKP, tenemos árbol cigüeñal y CMP, árbol de levas. ¿Sí? Indica la posición del cigüeñal o árbol de levas al módulo de control. Esta información es usada para el tiempo de apertura de los inyectores y el tiempo de encendido. ¿Cómo ven? ¿Sí? Según esto, el inyector va a enviar más flujo o menos flujo de aire. ¿Preguntas? Aquí tenemos en la gráfica un sensor, dice que es un sensor inductivo, entonces en este caso va a dar una señal de efecto Hall. ¿Por qué da una señal de efecto Hall, señores? ¿Ah? Por los cuadritos, por los mosquitos que tienen forma de cuadrado. No es por eso, es porque esta parte de aquí es imantada, ¿sí? Esta parte tenemos, es imantada. Y como ustedes pueden ver aquí en esta parte, si ven que todo está dentado y justo aquí en esta parte es como que falta un diente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no sense en este tiempo, en esta parte, el sensor, ejemplo, va a decir, ya dio una vuelta el cigüeñal. Entonces, podemos tener que en el transcurso del dentado, ejemplo, esta es la rueda dentada, ¿sí? El sensor va a girar todo esto y en esta parte de aquí está el diente faltante, ¿sí? En esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una gráfica de este tipo, ejemplo, ¿sí? Siente el diente, salta y regresa. ¿Sí? Siente el diente, salta y regresa. Siente el diente, salta y regresa. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿sí? Esto vamos a ver en la gráfica de un escáner. ¿Sí? En este caso puede ser, aquí viene a ser el voltaje en milisegundos. ¿Sí? Y aquí tenemos el tiempo o la potencia. ¿Sí? Ya dependiendo en qué será. Aquí es milivoltios. ¿Sí? Y nos da la gráfica. Entonces podemos aumentar o disminuir todas estas señales. Simplemente la gráfica es la misma, sino que va a aumentar el tamaño, ¿sí? De la figura, nada más. No sé si me hago entender lo que les quiero explicar. ¿Sí? Aunque aumentemos, va a ser la misma señal siempre. ¿Sí? No sé si está claro, señores. ¿Qué dicen? ¿Está claro o no está claro? Claro, ingeniero. Para que quede claro, aquí vamos a ver lo que son un sensor CKP y un CMP. ¿Sí? En este sensor lee las ranuras hechas en el engrane de teje, dice, de las levas, para que la computadora identifique la posición de los cilindros y sincronice las activaciones secuenciales de los inyectores. Dice variable reluctancia del sensor. ¿Sí? Aquí tenemos una señal senoidal, como ustedes pueden ver. Y aquí tenemos una señal cuadrada. ¿Sí?
tenemos una señal cuadrada. El sensor de efecto Hall, ¿sí? Tenemos que es de esta forma. ¿Sí ven cómo varía? ¿Sí? Es de esta forma, cuadrada. Como dije, 5 voltios varía dependiendo la señal. Como nosotros hagamos nuestra gráfica. Si aquí está de 5 voltios, si yo le pongo 7 voltios, me va a salir este cuadrado, ¿sí? Más alto, más grande. No sé si es lo que les quiero dar a entender, ¿sí? Está claro, ¿no? Señores estudiantes, ¿está claro? Sí, listo. Sí, listo. Ya, entonces como un sensor CMP, que es un dispositivo de efecto Hall, asimismo, sí, que registra la posición del árbol de levas y que auxilia al CKP. En la sincronización de las identificación de cilindros, la computadora utiliza esta información para ajustar el pulso de inyección y la sincronización de la chispa. ¿Sí? Entonces, si es que uno de estos dos sensores en el vehículo no funciona, tenemos el fallo que nos da lo que nos decía el señor Loaiza, el sensor de oxígeno. ¿Sí? Entonces, no siempre es el mismo fallo en todo el vehículo. El vehículo se para, el vehículo no funciona, el vehículo traquetea, ¿sí? No desarrolla, no siempre es un sensor de oxígeno. Tenemos infinito número de sensores que funcionan de este tipo. ¿Ok? Aquí tenemos este sensor sin efecto Hall. Por lo general, los vehículos con doble árbol de leva tienen este sensor. Por lo general, sí. Por lo general, vehículos con doble árbol de levas tienen este tipo de sensor. Entonces, cuando nosotros tengamos una sincronización de coger el tiempo, decir, cambiar una banda de distribución, en este caso, siempre tenemos que tener en cuenta algunos aspectos aparte de los sensores. ¿Sí? He visto vehículos con sensores CMP encendidos con el escáner, ¿verdad? Que es el sensor CMP el que está encendido, pero el vehículo funciona. ¿Qué creen ustedes que pasa eso? ¿Qué creen ustedes? Meten el escáner, el check engine prendido, meten el escáner, les sale que está mal el sensor CMP. Y el carro funciona, el carro no se detiene, el carro tal vez en las mañanas el cliente dice a veces batalla para aprender, pero ahí vamos. ¿Qué dicen? ¿Por qué pasará eso? Queda en la duda ahí, ¿no? Para todos. Entonces tenemos que los síntomas de fallas del sensor CKP, dice que uno de los síntomas es cuando el CKP falla, provoca los siguientes síntomas. El motor no enciende, se enciende la luz de check engine, el tacómetro cae súbitamente. Te llegan al semáforo o vienen de viaje y el carro comienza a apagarse, se apagó después de un rato, comienza a funcionar, prende y continúa. El tacómetro cae súbitamente, ¿sí? Cuando el sensor CMP falla, provoca los siguientes síntomas, ¿sí? Explosiones en el arranque, ¿sí? El motor no enciende, se enciende la luz de check engine. Si nosotros desconectamos simplemente para la práctica uno de estos dos sensores, tengan la seguridad que el vehículo que está desconectado no va a encender. ¿Sí? No va a encender, ¿por qué razón, señores? ¿Por qué razón no va a encender? Porque los dos sensores son hechos para el encendido del carro propiamente, para que mande la señal de la propulsión a los inyectores, llega fluido de combustible. Exactamente, no sabe en qué posición están los pistones. La computadora no sabe en qué posición están y no sabe cuándo inyectar, no sabe cuándo mandar la corriente a las bobinas para poder provocar el encendido.
Entonces va a haber un corte de inyección. Sí, está muy bien. Yo les había quedado debiendo lo que son las prácticas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, señores? No les pude mandar la clase ayer, ¿sí? Pero es una de las prácticas, sí, súper sencilla. Vamos a comenzar a hacer prácticas de este tipo. ¿Sí me ven? Sí, vamos a comenzar con una práctica que dice probador de chispas. Necesitamos un metro de cable, número 14, una bujía nueva o vieja, sin importar la bujía, preferible vieja que les regalan, un caimán o lagarto en este caso, y una abrazadera. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con el metro de cable no es para mañana, no es para el miércoles, no es para que mañana salgan ustedes y se pongan en riesgo, no. Es para cuando volvamos a las clases, ¿sí? Les voy a pasar a práctica, estén pendientes. Los que puedan hacerlo, tengan, háganlo, ¿sí? Es individual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar el cable, si dice un metro de cable, vamos a conectar el cable a una punta del caimán, le vamos a empalmar, si tienen soldador, cautín, háganlo, suéldenle, ¿sí? El otro extremo vamos a conectar aquí, donde se enrosca la bujía en el cabezote, ¿sí? Con una abrazadera doblamos, pelamos el cable, doblamos y unimos, en este caso, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? Conectamos esta parte en una buena masa, en una buena tierra del vehículo, ¿sí? Y esto de aquí que va a una bujía, a un cable de bujía, esta parte, vamos a ver cómo salta la chispa, ¿sí? Y si abrimos el electrodo va a saltar más, ¿sí? Y si abrimos demasiado no va a saltar, ¿sí? Dejamos en lo que debe de estar y debemos diagnosticar que la chispa de nuestro cable, nuestra bobina, está en perfecto estado. Tienen que completar estas 3 preguntas, ¿sí? Código lo tienen pendiente. Y como para la siguiente práctica, ¿sí? Ya que estamos viendo un poco de sensores, vamos a hacer un probador de sensores automotrices. Necesitamos 2 diodos LED rojo y amarillo. Una resistencia de 2 resistencias, ¿sí? Aquí se me ha ido. 2 resistencias de 480 ohmios, 4 cables número 18 de distinto color, ¿sí? 8 caimanes o pinzas, una pila de 9 voltios y un interruptor. Tenemos así 3 preguntas que las vamos a contestar. Las prácticas quedan para los días miércoles que tenemos clase con ustedes, ¿sí? Que tenemos 3 horas, todos estos días miércoles van a ustedes a ocupar para revisar o actualizar cualquier situación de la práctica. Esto los voy a subir a EVA, ¿sí? Les voy a subir al EVA en este momento para que ustedes estén pendientes. La clave de matriculación para la materia de electrónica es, anoten, E mayúscula A mayúscula 22. ¿Sí? Esa es la clave. E mayúscula A mayúscula 22. ¿Quieren que les mando un mensaje al WhatsApp de la clave? Sí, listo. Sí, Sí, listen, por favor. Ya. A22. Entonces creo que con la clase quedamos ahí. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves. ¿Ok? Listo, ingeniero, gracias. Buenas noches. Ya, buenas noches con Gracias, todos. igualmente. Gracias, ingeniero. Pasen bien, pasen bien. Cualquier cosa, disculpen. Buenas noches. Sí. Empezó la guagua.